Bueno, muy buenas a todos mis estimados amigos de Nerd Profile, ¿cómo están? Mi nombre es Harry. Hoy les traigo un nuevo video en el cual nos vamos a desviar un poco del tema que nos compete siempre o casi siempre en este canal, que es el cine, porque vamos a hablar de libros, o más bien de audiolibros. Yo soy un gran consumidor de audiolibros y me parece que en estos tiempos de cuarentena, de encierro, en el cual todos estamos ahí viendo qué carajo hacer con nuestras vidas, es bueno brindar cosas, ¿no?, para que la gente pueda hacer desde la comodidad de su casa. Y me parece que para todos aquellos que no conozcan la magia y el placer de escuchar un buen audiolibro, este video puede resultarles interesante. Vamos a estar dividiendo esta charla entonces en tres bloques. El primer bloque vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los audiolibros frente a los libros en su formato tradicional, sí, que podríamos decir que básicamente son los libros impresos. Después, en el segundo bloque, vamos a hablar acerca de los buenos audiolibros versus los malos audiolibros, cómo reconocerlos, cómo poder elegir un buen audiolibro, sí, porque no es soplar y hacer botella, hay que surfear un poco, digamos, las tormentosas aguas de la red para poder encontrar un buen audiolibro, porque la verdad es que abundan por todos lados, pero hay muchos que son una verga en cuanto a su narración, en cuanto a su edición sonora y un montón de cosas que ya vamos a comentar. Y por último, lo que todo el mundo está esperando, me voy a poner en tanga encima de la mesa, no, mentira, eso en el próximo video. No, lo que todo el mundo está esperando, recomendaciones de buenos audiolibros, ¿no? Tipo, bueno, les voy a dejar los links y les voy a recomendar los que yo estuve escuchando en el último año, en el 2019, la primera parte del 2020, y que doy garantía de confianza de que son muy buenas narraciones y vale la pena mucho escucharlos. ¿Qué es un audiolibro? Para el que todavía no sabe qué es un audiolibro, es básicamente una narración, en el mejor de los casos, hecha por un humano, ¿sí? Y es el único caso que nos interesa. En este video no nos interesa para nada los audiolibros narrados por computadoras o por loquendos o por esos robots de mierda que son una verga. Un libro que puede ser un cuento, que puede ser una novela, que mismo puede ser un ensayo, que puede ser un libro de historia, no sé, cualquier tipo de narración que, al ser leída por un narrador humano y grabada en un formato digital, se termina transformando en un audiolibro que uno va a poder conseguir en internet. Algunas formas legales, tipo pagándolos, otras formas ilegales como bajándolos, como bajamos las películas, todo eso. No nos vamos a poner a charlar si está bien o si está mal bajar un audiolibro, no nos interesa en este video tampoco. Pero digo, eso es un audiolibro. A no confundir audiolibro con el famoso ebook, que el ebook vendría a ser un libro tradicional, pero en vez de estar en formato papel, está en formato digital. Si es como una especie de documento de texto, que puede ser un .doc, que puede ser un PDF o que puede ser otro formato muy conocido, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de los ebooks, y que uno puede leer en una computadora, puede leer en una tablet, que puede leer en una Kindle, sí, que es un dispositivo parecido a una tablet, pero hecho exclusivamente para leer ebooks. Está muy bueno, pero el audiolibro es otra cosa. El audiolibro es un MP3, es un WAV, es un botón que uno da play y aparece una voz y nos empieza a narrar entonces ese relato. Básicamente es una nueva forma de poder incorporar en nuestro psiquismo material de lectura, ¿sí? Porque tradicionalmente siempre lo hacíamos a partir de la visión y ahora también se puede hacer a partir del oído, ¿sí? Que en realidad, en definitiva, el producto, por así decirlo, que va a llegar a nuestra psiquis va a ser exactamente el mismo. El conocimiento va a ser exactamente el mismo, únicamente que ingresa a nuestro sistema por una vía distinta. No es por la visión, sino que es por el oído. Ahora bien, ventajas. A mí la verdad que se me ocurren muchas ventajas de los audiolibros y muy pocas desventajas, debo decir. Únicamente se me ocurren dos desventajas y un montón de ventajas. Vamos a arrancar por las ventajas. Bueno, a ver, el audiolibro obviamente es de gran utilidad para todas aquellas personas que tengan problemas de visión o de visibilidad reducida. Obviamente es de una ayuda completamente enorme. El audiolibro puede conseguirse, como les digo, fácilmente en internet, de maneras legales y de maneras ilegales. Así que bueno, para todas aquellas personas que están en cuarentena, que no pueden salir a una librería a comprar porque se van a agarrar un cáncer y se van a morir, o para aquellas personas, qué sé yo, que vivan en lugares donde no hay librería, no, capaz en algún punto del mundo sucede eso, no lo sé. Bueno, el audiolibro está ahí fácilmente al alcance de todos, o por lo menos todo lo que tengamos internet, que por lo menos ahora funciona, pero dentro de una semana capaz, chao internet. A ver, ¿qué otra ventaja? El audiolibro también nos permite leer. Ya sabemos que no es leer con la visión, sino más bien escuchar y hacer entrar a nuestra psiquis todo ese conocimiento de la lectura, mientras
hacemos cosas que no podríamos hacer si estuviésemos leyendo exclusivamente un formato tradicional de papel o mismo una Kindle, un ebook, ¿sí? Por ejemplo, o sea, podemos escuchar un audiolibro mientras estamos en el gimnasio haciendo nuestros ejercicios. Podemos escuchar un audiolibro mientras estamos en el parque corriendo nuestros 5K semanales. Podemos estar escuchando un audiolibro mientras estamos en el transporte público, yendo a ver a nuestras familias o nuestro trabajo, lo que fuese, que también obviamente podríamos estar leyendo, pero por ejemplo a mí no puedo leer, nunca pude leer en transporte público porque me mareo, porque me distraigo, porque me duele la cabeza, qué sé yo, un montón de cosas que me pasan que sé que son súper normales, ¿no? Más cuando uno va, qué sé yo, en el subte así todo apretado, ¿entendés? A las 11 de la mañana que es imposible leer. Pero sin embargo, me encanta en el transporte público ponerme los auriculares, ¿entendés? Bluetooth y mandarme un buen audiolibro, especialmente cuando son viajes largos. Imagínate, los que tenemos 1 hora y media de viaje, qué sé yo, un audiolibro, 1 hora y media, lo que aprendés, boludo, es tiempo bien aprovechado. Mismo podemos utilizar los audiolibros mientras hacemos otras tareas mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo home office, ¿no? Por ejemplo, o en mismo en nuestras oficinas, pero siempre tenemos el riesgo de que nuestro jefe nos caiga a pedos, ¿no? Pero si estamos haciendo una tarea muy mecánica, tipo agarrar ficheros de un sistema y pasarlos a otro sistema, y básicamente es copiar, pegar, copiar, pegar. Si es una cosa bien mecánica, nos ponemos los auriculares y de la misma manera que podemos escuchar radio, ¿entendés? Sin que nos entorpezca nuestra rutina de trabajo, también vamos a poder escuchar un buen audiolibro sin que nos entorpezca. Lo mismo para todas las personas que dibujan, qué sé yo, que están haciendo cosas así, los que están limpiando su casa. Yo cuando lavo los platos, boludo, yo me pongo los guantes de goma, ahí, la esponja, no sé qué, me pongo a lavar los platos, me estoy con los auriculares, un buen audiolibro, la paso de 10. No llego a tener el audiolibro para lavar los platos y me corto la chota, boludo. Estoy tan acostumbrado a hacerlo que ya no puedo hacerlo de otra manera. Por eso, el audiolibro nos permite hacer ingresar un montón de conocimientos que si estuviésemos leyendo un papel únicamente podríamos estar concentrados en eso, ¿sí? No podemos ir en el parque corriendo mientras leemos un libro de papel, no podemos estar en nuestro trabajo copiando y pegando ficheros y haciendo una tarea mecánica mientras estamos leyendo, así que eso es una ventaja enorme. Otra ventaja es que el oído es un órgano, no sé qué verga es, no sé cómo decirle, que se cansa de una manera mucho más lenta, digamos, que la visión. ¿Sí? Todo el mundo sabe que uno puede leer de forma continua durante un tiempo, qué sé yo, durante 1 hora, 1 hora y media, 2 horas como mucho. Después de las 2 horas ya te empieza a doler la cabeza, te empiezan a arder los ojos, empezás a tener un malestar físico que se expande, digamos, por todo el cuerpo y que tenés que frenar y por lo menos, qué sé yo, 15, 20 minutos dejar de leer para poder después seguir leyendo esa novela, ese cuento, el material de estudio, lo que fuese. En cambio el oído se cansa mucho menos que la visión. Si uno puede estar 10 horas seguidas escuchando música a niveles normales, digamos, ¿no? Sin que nos esté rompiendo la cabeza. Si nosotros ponemos música bajita, así, más o menos que no nos rompa tanto los huevos, podemos estar 10 horas de música de fondo, qué sé yo. Imagínate la gente que trabaja en un supermercado, que hace jornadas de 10 horas, a veces 12 horas, y que está todo el día con la música, los parlantes, que ahí no pasa nada, porque el oído no se cansa tanto, ¿sí? Como sí sucede con la visión. Así que con un audiolibro podemos estar perfectamente 4, 5, 6 horas escuchando de manera continua. Capaz en un momento nos aburrimos y nos da paja y decimos, bueno, ya fue, boludo, me voy a jugar un toque a la Play, digo, ¿no? Eso obviamente, pero no vamos a tener ningún tipo de malestar físico producto de, digamos, una sobreexposición a este material de lectura auditiva. Bueno, como esas ventajas se me ocurren 10 millones, pero vamos a hablar de las desventajas. Se me ocurren 2 desventajas nada más. Una es muy subjetiva y la otra sí me parece que es más objetiva. Arranquemos con la subjetiva. Yo sé que hay muchas personas que tienen un gran apego a las cosas materiales. De hecho, yo soy una persona que ama las cosas materiales. Tengo 10 millones de libros, me gusta tener películas, me gusta tener cómics, me gusta tener muñequitos, me gusta tener, qué sé yo, todo tipo de adornito pequeño, de cuadros, de pósters. Mi casa está llena de cosas y siento que esas cosas me hacen feliz y le dan como color y sentido a mi casa. Odio llegar a un departamento, a una casa de, qué sé yo, de cualquier persona y ver que no tiene nada, tipo esa moda de la Marie Kondo, del minimalismo o la verga que fuese, me parece un espanto. Las casas que no tienen nada, que son paredes blancas y una mesita chiquita y 2 sillitas y no tenés un puto adorno y no tenés un puto libro y no tenés un puto CD, nada, es como... qué espanto, boludo, ¿cómo puedes vivir así? Así que bueno, hay muchas personas que no van a entrarle tan fácil a esta cosa de los audiolibros justamente por eso, porque les gusta tener su libro en formato físico, ¿no? Lo cual está muy bien.
A mí, de hecho, yo sé que es todo cuestión de costumbre. Yo hace un par de años no podía, bajo ninguna circunstancia, leer un cómic en formato digital, ¿sí? Para mí el cómic era algo que vos tenías que tener, la grapa, tenías que tener el ómnibus, tenías que tener el TPB o lo que fuese, el manga, y leerlo ahí en formato impreso. Sin embargo, después me compré una tablet y de a poco le empecé a entrar, digamos, a leer cómics en digital con unas aplicaciones buenísimas. Y hoy por hoy yo leo todo en digital, boludo. Tengo la tablet, tiene una autonomía de batería que dura, qué sé yo, 2 semanas y no se apaga, ¿entendés? Y la utilizo únicamente para leer cómics. Tiene el tamaño así de no sé cuántas pulgadas son, ponerle 7,5, una cosa así, que es como el tamaño de una grapa. Hay unas aplicaciones buenísimas que también es un buen video, una buena idea para charlar en otro vídeo, ¿no? Los cómics digitales. Y ya está, boludo. Yo leo los cómics que tengo acá impresos cada tanto, ¿no? Pero ya no compro cómics impresos porque en todo caso los compraré en formato digital, ¿no? Porque le entré perfectamente. Y de la misma manera que me pasó eso con los cómics, a ustedes les puede pasar con los audiolibros. Así todo, digo que me ha pasado un montón de veces de arrancar a escuchar un audiolibro y decir, che, boludo, este audiolibro está tan bueno que lo quiero tener. Y fui a la librería y me lo compré y después lo seguí escuchando en el formato de audiolibro. Pero sin embargo yo sé que tenía en mi biblioteca ese ejemplar del libro que tanto me estaba gustando, ¿sí? Y de esa manera medio como que hago un balance, ¿no?, entre lo ilegal, o sea, lo estoy consumiendo de una manera ilegal, pero sin embargo voy y lo compro en el formato físico y en el formato legal, y ahí mantenemos un balance al estilo Thanos y toda esa verga. Bueno, esa es una desventaja muy subjetiva porque obviamente no todo el mundo es tan apegado a las cosas materiales como lo puedo ser yo o como lo puede ser vos. Ahora bien, hay una desventaja que me parece que es más objetiva y que en realidad va a perjudicar, o que debería ser un motivo de alerta para aquellas personas que están más que nada interesadas en desarrollarse como escritores. Como ustedes saben, yo doy clases de escritura, soy un gran amante de la escritura, tanto de guiones, de cine, televisión, todo ese tipo de cosas. Y yo a mis alumnos siempre les recomiendo que tengan cuidado con los audiolibros porque hay algo que se pierde. Si bien el mensaje, siempre y cuando la narración sea correcta, y eso vamos a charlar en el próximo bloque, los buenos audiolibros versus los malos audiolibros, siempre y cuando la narración sea correcta, el mensaje que va a llegar a nuestra mente va a ser el mismo, ¿no? Pero sin embargo hay algo que perdemos, que es el pantallazo visual de la novela que tenemos, sí, cuando estamos leyendo en formato papel o en formato ebook, ¿sí? Que es una idea de cómo el escritor decidió componer su página, ¿sí? O sea, en cuántos párrafos dividió sus ideas, en qué punto, justamente en qué lugar puso un punto seguido, en qué lugar puso un punto aparte, cómo es que entran los diálogos, ¿sí? Cómo va el guión, cómo va el punto de cuando habla un personaje o termina de hablar ese personaje y empieza a hablar otro personaje, cómo se divide justamente la hoja, en qué momento se pone una tabulación o un espacio y en qué momento no. Hay un montón de cuestiones que son puramente visuales, que es información que nos está dando, que no tiene que ver con el argumento, con el relato, con lo que va a pasar, ¿no? Es como información visual del armado de la página. Así que es una cosa que uno que está estudiando escritura o que quiere desarrollarse como escritor debe prestar mucha atención a esas cosas. Si yo cuando leo una novela, qué sé yo, supongamos Stephen King, no estoy pensando en el argumento, uy, a ver qué va a pasar después. Obviamente estoy pensando en eso, pero además estoy prestando atención a cómo Stephen King decide plasmar en la página sus ideas, ¿sí? Cómo decide diagramar su novela, por así decirlo. Que aprendo un montón viendo esas cosas. Y es algo que en el audiolibro se pierde, porque en el audiolibro nos queda como todo un choclo gigantesco de palabras narradas y que obviamente un buen narrador profesional va a saber separar, digamos, los párrafos de una manera, qué sé yo, no es lo mismo, él va a saber cuánto tiempo tiene que dejar de pausa, digamos, cuando es un punto seguido, cuando es un punto aparte, etcétera, ¿no? Pero sin embargo hay mucha información que perdemos, así que ya saben, todas aquellas personas que están interesadas en escribir, nunca dejen de leer con los ojos, porque van a estar perdiendo un montón de información que en algún momento les va a tener que ser muy útil para que puedan desarrollarse ustedes como escritores. Ahora bien, buenos audiolibros versus malos audiolibros. Como le digo, la internet está completamente llena de audiolibros. Buscamos en YouTube, en un montón de lados, y vamos a poder encontrarlos fácilmente en Google, en aplicaciones que ya voy a decir más adelante. Pero no todos son muy buenos. Vamos a arrancar por lo peor, digamos,
el infierno de los audiolibros, como ya les dije, para mí es el loquendo y son esas narraciones que vos decís, qué bueno, boludo, encontré, no sé, El Señor de los Anillos en audiolibro. Y das play y es un robot, boludo, que te empieza a narrar. Eso me parece un espanto y ya vamos a descartar completamente todo lo que sea una narración no humana. Dentro de las narraciones humanas vamos a tener dos categorías, o tres categorías más bien. La primera y la mejor de ellas es la narración profesional. ¿Qué es una narración profesional? Bueno, es una narración hecha por un tipo que es un profesional, que es un tipo que estudió locución o cualquier cosa así, alguna carrera parecida, para poder leer, ¿sí? Que son tipos que suelen trabajar en radio, que suelen ser locutores de publicidades y que, bueno, trabajan también narrando audiolibros. Son tipos que tienen un dominio y un control de su voz mucho mayor al que puedo tener yo o al que podés tener vos, o sea, a no ser que vos seas justamente un locutor, yo no lo soy, pero digo que saben cómo potenciar su voz, ¿no? Cómo proyectar su voz, que saben el tono correcto en el cual tienen que narrar un párrafo. Si ese párrafo es de suspenso, los tipos van a poner voz de suspenso. Si el párrafo es de comedia, van a poner voz de comedia. Si es de terror, van a poner voz de terror. Incluso hay algunos que le ponen distintas voces a cada uno de los personajes, ¿sí? Lo cual está bastante bueno también. Bueno, todas esas cosas las tiene que hacer un narrador profesional, ¿sí? Que para mí son los mejores. Después tenemos la segunda y tercera categoría, que son narradores no profesionales. Dentro de los narradores no profesionales vamos a tener dos tipos, que son los no profesionales, pero que sin embargo están bien, o sea, le ponen onda, son buenos narradores, porque también ser un buen narrador es algo que lo tenemos de forma natural algunos, qué sé yo. Yo me considero que soy una buena persona haciendo podcast o dando clases o hablando o hablando en cámara, todo esto más o menos, digo, pero es algo natural. Si yo no fui a la universidad a aprender a cómo grabar un podcast, yo prendí el micrófono y me puse a hacer podcast y me di cuenta que era más o menos bueno. Entonces hay muchos chabones que hacen audiolibros, que narran en sus casas, lo que fuese, que no son profesionales, pero que sin embargo se aproximan más o menos a lo que podría ser una narración profesional. Y después tenemos los narradores no profesionales, que le ponen onda, pero que son un desastre. ¿Sí? Muchas veces van a hacer que, no sé, voy a escuchar Crimen y Castigo, pum, que dura 25 horas. Y hay una vocecita de repente de un chabón que no sabe potenciar su voz, que no sabe proyectar, que habla todo así para adentro, todo bajito. Y vos decís, boludo, la concha de tu hermana, te agradezco que te hayas tomado 40 horas para grabar, qué sé yo, el Ulises de Joyce, boludo, pero la verdad que metételo en el orto porque es un desastre. Entonces, bueno, ahí tenemos las categorías. Yo siempre voy por profesionales o por no profesionales, pero que se aproximen a ser profesionales. Otra cosa que nos va a servir para poder diferenciar los buenos audiolibros de los malos audiolibros es el diseño sonoro, ¿sí? En realidad hay quien dice que un audiolibro no debería tener ningún tipo de diseño sonoro, o sea que no se debería escuchar nada que no fuese la voz del narrador, ¿sí? Porque cualquier cosa que se escuche más allá de la voz del narrador, por ejemplo música de fondo, por ejemplo efectos especiales, que es una lluvia, ¿no? En una novela de terror se pueden escuchar, qué sé yo, capaz lluvias, relámpagos, truenos, ¿sí? Y entonces alguien golpeó a su puerta y se escucha el coso. Bueno, hay quienes dicen que eso no debería suceder porque se están metiendo un montón de elementos externos, podríamos decir extradiegéticos, que contaminan la obra original del autor, ¿sí? Porque cuando uno está leyendo, en todo caso, aparecerán efectos dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Porque se podrá escuchar alguna música dentro de nuestra mente, pero no es que abrimos el libro, a no ser que sea una de esas tarjetas tipo de cumpleaños que vos las abrías y sonaba música, pero nunca lo he visto en una novela. Es una buena idea para hacerlo, idea millonaria. Pero sí, digamos, sin embargo, yo creo que hay diseños sonoros que están bien hechos y que no sé si suman, pero que están bien, digamos que no molestan, y en algunos casos podría decir que sí, que la verdad que están re piolas, boludo. Hay un par que voy a compartir después que tienen unos diseños sonoros que son una pinturita y que se nota que está hecho por profesionales justamente del diseño sonoro, tipos que saben muy bien cómo mezclar sonido y que hacen un montaje sonoro y que no ponen ruidos o músicas o efectos así nomás, sino que los hacen entrar en el momento justo y que queda muy muy bien. Después pasa lo mismo que con los narradores no profesionales. Tenemos tipos que hacen edición sonora que no son profesionales y que, o sea, no saben hacer nada, no saben hacer ni lo básico, que es nivelar el sonido de la voz con el sonido de la música, que a veces tenés la música recontrafuerte y está compitiendo con la voz humana. O sea, eso es un espanto. O sea, lo primero que tenés que hacer para empezar a trabajar en sonido es saber balancear las distintas pistas de audio. Y lo mismo ocurre, qué sé yo, con
tipos que hacen diseño sonoro y que meten efectos a destiempo o que meten músicas como que no tiene nada que ver la música con lo que me está narrando, como que está distorsionando. Bueno, eso también dependerá de cada uno de escuchar y de decir este más o menos me gusta, este no me gusta. Yo de todas maneras lo que voy a compartir ahora son aprobados por Harry, o sea, es mi garantía de confianza. Y por último, para poder diferenciar un buen audiolibro de un mal audiolibro, tenemos que prestar atención a que no sea un resumen del audiolibro, porque hay muchas veces que nos aparece tipo audiolibro de, no sé, la otra vez lo veía, creo, ¿qué carajo era? En Drácula, creo que había encontrado un audiolibro de Drácula que la narración estaba bastante bien, pero que sin embargo el audiolibro completo duraba 5 horas, ¿sí? Y cualquier persona que haya visto alguna vez Drácula, que es un libraco así, que es un ladrillo tremendo, sabemos que es imposible leer toda esa cantidad de texto en 5 horas. A ver, les voy a mostrar un libro que dura 5 horas, banquen un toque. Mira, acá tenemos. Esto es un libro de 5 horas, Carrie, de Stephen King, que es uno de los que voy a recomendar ahora. De hecho hay una muy buena narración en internet. Esta cantidad de páginas, lo que podríamos decir una novela corta, ¿sí? Esto es más o menos 5 horas. Este ladrillo que tengo, El nombre del viento, ¿cómo es el autor de esta cosa? Patrick Rothfuss. Este tochal terrible, estos son más o menos unas 20 horas, ¿sí? O un poco más, así que mirá, ahí tenemos la diferencia. Entonces claro, Drácula está más cerca de ser El nombre del viento en cuanto a cantidad de páginas que hacer Carrie de Stephen King. Entonces claro, digo, audiolibro de Drácula, pero dura 5 horas nada más, obviamente es un resumen. Hay muchos resúmenes, ¿sí? Hay que tener cuidado a esas cosas, ¿sí? De no clavarnos y a escuchar un resumen pensando que es el audiolibro completo. Hay gente que recomiendo escuchar resúmenes, no, para nada, odio los resúmenes, me parece un espanto. No sé quién los hace, no sé por qué los hace. Me imagino que muchos estudiantes, qué sé yo, si vos un pibe, un secundario, no sé qué, te mandaron a leer Drácula y bueno, te vas a ir a clavar un resumen, está bien, qué sé yo también en mi momento de juventud no lo hice particularmente con una novela, pero sí estudiábamos con, digamos, los resúmenes y no con el material completo de los ensayos y todo eso, pero hoy por hoy no lo haría. Y también hay que tener mucho cuidado con ciertas narraciones que no es el audiolibro, a veces te ponen audiolibro, pero que en realidad son como interpretaciones, ¿sí? Es como que agarran nada más los diálogos, ¿sí? Y hay como distintos actores, distintos narradores. Hay una chica que hace de la chica y un chabón que hace del chabón, ponele, y que son únicamente diálogos. Y después toda la parte, digamos, que vendría a ser de una narración no dialogada, justamente, está como eliminada o está muy resumida. Esas cosas así medio como de agarrar una novela y llevarla para un lado más teatral, así, también me parece una verga. No lo recomiendo. Audiolibro es la narración 100% original, sin distorsionar nada del autor de justamente ese texto. Ahora bien, vamos a arrancar con recomendaciones. ¿Dónde pueden escuchar audiolibros? Hay una página que se llama audible.com, una cosa así, donde pueden comprarlos de manera completamente segura y legal. Jamás he comprado uno. Ahora bien, ¿cómo conseguirlos gratis o de manera ilegal? En YouTube hay muchos, hay una aplicación que es la que yo más uso que se llama Evox, ¿sí? Que es una aplicación para podcast y hay muchos audiolibros, es muy popular en España. Y ahí hay un montón de audiolibros. Hay que buscar, como les digo, no es soplar y hacer botella. Yo me paso horas, no todos los días y ni todas las semanas tampoco, pero cada tanto entro y digo, bueno, me voy a tomar, qué sé yo, por lo menos una hora para buscar audiolibros. Y los marco en favoritos, me los guardo, ¿entendés? La aplicación esa Evox es como Spotify, que te permite bajarlos para después escuchar en la calle sin gastar internet, lo cual está buenísimo. Entonces yo, nada, busco en Evox, encuentro uno que me gusta, que tiene una buena narración, buen diseño sonoro, no es un resumen, pum, me lo guardé, me lo descargué, ¿entendés? Y ya está, ya quedó. Y así, hay que tomarse un tiempo para investigar, para ir surfeando por internet las aguas y va a estar todo bien. Vamos a arrancar con unas recomendaciones. Primero, el que estoy leyendo ahora, ¿no? Estoy escuchando ahora, Perdida, Gone Girl, de Gillian Flynn. Es la novela en la cual se basa la gran película de David Fincher. Es una novela que está buenísima, me la recomendó justamente hace un tiempo un profesor de escritura, porque me dijo que tenía un gran uso de lo que es la primera persona en la narración, y sí, tiene un uso de la primera persona verdaderamente maravilloso y está bárbara, es una novela increíble. También debo decir que si ya vieron la película,
no te aporta mucho más. No es como El Señor de los Anillos, vieron que vos ves la trilogía y después lees el libro y te das cuenta que el libro no tiene nada que ver, o sea, que pasan otras cosas y que mismo la narración y lo que da a entender Tolkien es una historia que muy distinta a lo que se ve en el cine. Como que el cine es una adaptación, pero llevada por otro lado, ¿no? Acá la verdad es que vos lees Perdida y después ves la película de Fincher y es más o menos lo mismo, no se aportan grandes cosas, sin embargo la novela está buenísima. Esa narración que la pueden encontrar en iVoox, en la descripción van a poder encontrar el link para entrar directamente. Recuerden que es recomendable bajar primero a su dispositivo móvil la aplicación, así no están, digamos, con el explorador y todo eso. Está narrada por un señor que se llama Mariano Osorio. Mariano Osorio es un crack, es un genio, para mí es el mejor narrador o uno de los mejores narradores de audiolibros en español que van a poder encontrar en internet. Y bueno, uno más narrado por Mariano Osorio es Soy Leyenda, ¿sí? De Richard Matheson, que comentaba el otro día cuando hice el top 7 de grandes películas de vampiros. Buenísima, Soy Leyenda también, el audiolibro dura 5 horas, 6 horas a lo mucho, es cortito, lo pueden escuchar en un fin de semana. La narración de Mariano es increíble y que también lo encuentran en iVoox, abajo en la descripción el link. A ver, ¿qué otra cosa? Stephen King, vamos con partida triple por Stephen King. Carrie, una narración excelente, abajo en la descripción el link, aparte cortita también, creo que dura 5 horas más o menos, se sacan Carrie encima. El Resplandor, buenísima también, larga, dura como 25 horas la narración, ¿sí? Para escuchar, qué sé yo, a lo largo de todo un mes, así, tranqui, pero bueno, muy bueno, indispensable para todos los fanáticos de Stephen King leer El Resplandor. El misterio de Salem Slot, también larguísimo, dura como 25 horas. Está narrado, me parece que está narrado por Mariano Osorio, que está muy bueno. La novela es medio floja, a mí mucho no me gustó, pero sin embargo la escuché ahí y está bien. ¿Qué otra cosa? El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, excelente, una maravilla. Este libro, para todos los amantes de Harry Potter, de Juego de Tronos, es una especie de una mezcla, digamos, de esas dos obras. ¿De qué se trata? Un niño huérfano, que es una especie de geniecilio, si es como un preadolescente, un niño de 12, 13 años, que es muy inteligente, que es como los niños índigos, ¿viste? Que son brillantes, bueno, y que es tan brillante que va a ser recibido en una universidad de magia, se transcurre en una especie de Tierra Media, un mundo medieval donde hay ciertas criaturas mitológicas y magias y todo ese tipo de cosas, que es como Hogwarts, pero vieron que Hogwarts era un colegio secundario. Esta escuela de magia es universitaria, ¿sí? Entonces todos los pibes que van tienen tipo 17, 18 años, son más grandes, y van a tomar a este pibe de 12, 13, que es un niño brillante, y que bueno, el chabón la va a romper, y es básicamente eso, qué sé yo. Historias de instituto, de universidad, magia, grandes tramas políticas, así de medio del estilo Juego de Tronos. Buenísimo, la combinación perfecta entre Harry Potter, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos mezclado. De hecho, George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, dice que su autor preferido del mundo hoy por hoy es Patrick Rothfuss, y la verdad es que sí, o sea, a mí me gusta Juego de Tronos, todo, pero el chabón escribe de una manera que le pasa el trapo al gordo de Juego de Tronos mal, boludo, o sea, lo deja en el piso. Es un genio, está muy muy bien escrito. Son 2 libros, 2 novelas larguísimas, la segunda incluso es más larga que esta. La primera se llama El nombre del viento, la segunda se llama El silencio de un hombre sabio, creo, y falta la que salga la tercera, que todavía no ha salido, eventualmente va a salir, y las dos pueden encontrarse en audiolibros con una narración de un chabón que tiene una voz espectacular, así que les voy a dejar abajo en la descripción también los links. Bueno, Juego de Tronos, que recién estábamos mencionando, como ustedes ya saben, alguna vez he dicho que yo había empezado a leer, había leído las 3 primeras novelas de Juego de Tronos muchos años antes de que saliera la serie y todo eso, de que se volviera súper popular, ¿no? A nivel mundial. La primera novela de Juego de Tronos la leí, porque acá en Argentina no se conseguían, o había un remanente muy pequeño que había quedado, una pequeña tirada que había llegado a principios del año 2000 desde España. Y que nada, estaban como súper agotados y que capaz los podías conseguir en Mercado Libre, pero tenías que ir a Catamarca, ¿entendés? Para conseguir un ejemplar de Juego de Tronos. Entonces lo que hice fue, descargué el primero en formato ebook, creo en un PDF, y lo leí de la computadora. Y ni siquiera lo leí de las computadoras de ahora, de los monitores LCD o LED o eso, ¿no? Lo leí tipo de un monitor de tubo, de los de 14, 15 pulgadas, así chiquitito. Oh, eso me rompía la vista mal, pero sin embargo yo era más o menos un adolescente, tendría así 17 años, una cosa así, y me la recontrabanqué. Y lo leí entero, tipo Juego de Tronos, que encima también es un tochal así gigantesco, tuki tuki bajando con el mouse el PDF. Crack.
Y después el segundo, Choque de Reyes, y el tercero, Tormenta de Espadas, encontré unos muy buenos audiolibros y me los escuchaba con el MP3. Me acuerdo que tenía el MP3, me tenía que bajar los capítulos en MP3, pasarlos al pendrive, esos que eran tipo un pendrive, y tenía los auriculares, los negritos, bueno, eso, buenísimo. La narración todavía se encuentra, el otro día la estuve buscando, pero también, o sea, encontré las narraciones, pero que estaban toqueteadas. ¿Por qué toqueteadas? Porque si bien el narrador, no sé si era profesional, pero era bastante profesional, era un muy buen narrador, de repente alguien lo agarró y era la narración pelada, o sea, era la narración sin ningún tipo de música ni nada. Y de repente un boludo lo agarró y le puso música, la música de Juego de Tronos así, y el tarado no supo balancear los cosos y la cagó, porque le puso música y la música compite mucho con la narración humana, ¿vieron? Eso es cuando lo agarra un chabón que no sabe, se manda esas cagadas. Bueno, voy a seguir buscando a ver si puedo encontrar las versiones originales del audiolibro que yo escuché, que era sin música, y que están muy buenas. La voz es un poco aguda y el chabón es español. En general las voces agudas suelen distanciar más que las voces graves. Pero sin embargo, una vez que le entras al chabón, te das cuenta que es un narrador de la concha de su hermana y que está muy bueno. Ahí van a tener por lo menos las 3 primeras novelas de Juego de Tronos en la descripción, si es que los encuentro en esas versiones limpias, sin estar intervenidas por músicas mal colocadas. Y eso. A ver, ¿qué otro? No sé si se me ocurre alguno más. Bueno, ahí tienen como para... también está el Silencio de los Inocentes. Está, no lo escuché todavía. Yo lo leí hace muchos años. Lo leí. Pero está el Silencio de los Inocentes, también narrado creo que por Mariano Osorios. Buenísimo, se lo dejo en la descripción. Bueno, ahí tienen un montón para poder divertirse un rato largo en estos momentos de cuarentena, ¿sí? Propongo que, si quieren, si les pinta, empiecen a dejar en los comentarios sus propios links de las novelas, de los audiolibros que fueron encontrando y que ustedes recomendarían en base a las cosas que yo he dicho de cómo diferenciar buenas narraciones y malas narraciones, ¿sí? Porque me sirve a mí, les sirve a todos. Hay muy buenos canales de YouTube, por ejemplo hay uno que para mí es lo más de lo más, que se llama Noviembre Nocturno. Noviembre Nocturno es un chabón que hace lecturas de todo lo que son cuentos y novelas de terror, mucho Edgar Allan Poe, mucho Howard Philip Lovecraft, va por ahí. Es un crack ese chabón. Noviembre Nocturno, un genio mal. Encima el chabón no lee tantas novelas largas, sino que es más bien agarra cuentos que van, qué sé yo, entre los 15, 20 minutos hasta, no sé, las 2 horas, ponele, ¿no? Entonces, eso, es un cuento autoconclusivo de grandes autores y que en 1 hora y media, 2 horas, capaz ya te sacaste encima un gran texto de, no sé, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft o del autor que sea. Maestro Noviembre Nocturno. Después hay otro que es muy conocido, que no lo voy a mencionar, que es muy conocido en internet con todo lo que es literatura de terror, que no es tan bueno, que tiene un montón de fans y un montón de gente que dice, no, tenés que escuchar el de este que es un crack. A mí me parece que no es tan buen narrador, que tiene una voz así como medio grave, así medio rasposa, pero que sin embargo le cuesta a veces enfatizar ciertas cosas y que tampoco es tan bueno con el montaje sonoro y que no lo recomiendo tanto. El que sabe de audiolibros y el que más o menos está metido sabrá de quién estoy hablando. No es Noviembre Nocturno, es el otro. Así que bueno, eso. Dejen en los comentarios sus links, compartan y hagamos crecer entonces este intercambio ilegal de audiolibros. Y sí, bueno, yo les dejo un abrazo y eso, chao.